La eutanasia es un tema complejo y delicado que ha generado innumerables debates. En términos sencillos, la eutanasia implica terminar intencionalmente con la vida de una persona para aliviarla de un sufrimiento insoportable causado por una enfermedad terminal o una condición incurable. Este acto se realiza típicamente a petición del individuo que sufre y tiene como objetivo proporcionar una muerte pacífica y digna. Existen diferentes tipos de eutanasia, cada uno con sus propias consideraciones éticas. La eutanasia activa se refiere a tomar una acción directa, como administrar una inyección letal, para terminar con la vida de una persona. La eutanasia pasiva, por otro lado, implica retener o retirar el tratamiento de soporte vital, permitiendo que la enfermedad subyacente siga su curso. El concepto de eutanasia plantea preguntas fundamentales sobre el valor de la vida, el papel del sufrimiento y la autonomía de las personas para tomar decisiones sobre su propia muerte. Mientras que algunos argumentan que la eutanasia es un acto compasivo de misericordia, otros creen que es moralmente incorrecto y socava la santidad de la vida. En última instancia, el debate en torno a la eutanasia es un reflejo de valores y creencias profundamente arraigadas sobre la vida, la muerte y los límites del control humano sobre estos procesos. Es un tema que requiere una cuidadosa consideración, empatía y respeto por las diversas perspectivas. La historia de la eutanasia es larga y compleja, y se remonta a las civilizaciones antiguas. En la antigua Grecia y Roma, por ejemplo, la eutanasia a veces se practicaba con aceptación social, particularmente para individuos que sufrían de enfermedades incurables o lesiones graves. Sin embargo, a medida que el cristianismo ganó prominencia, la práctica de la eutanasia fue cada vez más condenada, vista como una violación de la voluntad de Dios. Esta perspectiva dominó el pensamiento occidental durante siglos, relegando la eutanasia a las sombras. En el siglo XIX, sin embargo, el debate en torno a la eutanasia resurgió junto con los avances en la tecnología médica y un creciente énfasis en la autonomía individual. El auge del secularismo también contribuyó a un cambio de actitud, con algunos defendiendo el derecho a morir con dignidad. El siglo XX fue testigo tanto de importantes batallas legales como de un creciente apoyo público a la eutanasia en algunas partes del mundo. Países como los Países Bajos, Bélgica y Canadá han legalizado la eutanasia o el suicidio asistido por un médico bajo estrictas directrices, mientras que otras naciones continúan lidiando con sus implicaciones legales y éticas. El debate ético en torno a la eutanasia se centra en una compleja interacción de valores, principios y perspectivas. Uno de los argumentos centrales a favor de la eutanasia es el principio de autonomía, que enfatiza el derecho de las personas a tomar decisiones sobre sus propios cuerpos y vidas, incluyendo el momento y la forma de su muerte. Los defensores de la eutanasia argumentan que las personas deberían tener la autonomía para elegir una muerte pacífica en lugar de un sufrimiento prolongado, particularmente cuando se enfrentan a una enfermedad terminal sin esperanza de recuperación. Enfatizan la importancia de respetar los deseos individuales y aliviar el dolor y el sufrimiento insoportables. Sin embargo, los opositores a la eutanasia a menudo expresan preocupaciones sobre la santidad de la vida, argumentando que terminar intencionalmente con una vida humana, incluso por razones compasivas, es moralmente incorrecto. También pueden expresar preocupaciones sobre el potencial de abuso, coerción y la erosión de los valores sociales que protegen a los vulnerables. Además, los opositores podrían cuestionar si la verdadera autonomía es posible en el contexto de una enfermedad y sufrimiento graves, sugiriendo que las personas pueden sentirse presionadas a elegir la eutanasia debido a factores externos como las cargas financieras o la sensación de ser una carga para sus seres queridos. La eugenesia, un concepto que ganó fuerza a finales del siglo XIX y principios del XX, tenía como objetivo mejorar la población humana, promoviendo la reproducción de individuos con rasgos deseables y desalentando
o impidiendo la reproducción de aquellos considerados no aptos. El término eugenesia en sí mismo proviene de las palabras griegas para bueno y nacimiento, lo que refleja la creencia de que la herencia humana podría ser manipulada para crear una sociedad más sana, más inteligente y más productiva. Los primeros defensores de la eugenesia a menudo se basaron en la teoría de la evolución de Darwin, aplicando los principios de la selección natural a la sociedad humana. Creían que al controlar la reproducción humana, podrían eliminar rasgos indeseables como la pobreza, el crimen y las discapacidades intelectuales. Sin embargo, los métodos propuestos e implementados bajo la bandera de la eugenesia iban desde fomentar la reproducción selectiva hasta la esterilización forzada e incluso el genocidio. La historia del movimiento es un claro recordatorio de los peligros de usar mal las ideas científicas para justificar el control social y la discriminación. Sección 5. La eugenesia en la historia. De la reforma social a las consecuencias horribles. La historia de la eugenesia es una advertencia, destacando los peligros de tergiversar los conceptos científicos para servir a agendas sociales y políticas. Lo que comenzó como un movimiento aparentemente progresista que abogaba por la mejora social a través de la reproducción selectiva, se transformó rápidamente en una herramienta para la discriminación y la opresión. En los Estados Unidos, por ejemplo, se promulgaron leyes eugenésicas a principios del siglo XX, lo que llevó a la esterilización forzada de decenas de miles de personas consideradas débiles mentales, inmorales o no aptas para reproducirse. Estas leyes se dirigieron de manera desproporcionada a las comunidades marginadas, incluyendo personas con discapacidades, inmigrantes y personas de color. La manifestación más horrible de la eugenesia ocurrió en la Alemania nazi, donde el régimen nazi, inspirado por ideas eugenésicas, implementó un programa sistemático de esterilización forzada y asesinatos en masa dirigidos a judíos, romaníes, personas con discapacidades y otros grupos considerados indeseables. Las atrocidades cometidas en nombre de la eugenesia sirven como un claro recordatorio de los peligros de permitir que los prejuicios y la discriminación se disfracen de progreso científico. Sección 6. La ética de la eugenesia. Navegando por la pendiente resbaladiza del control genético. Las implicaciones éticas de la eugenesia son profundas y multifacéticas, planteando preguntas fundamentales sobre los derechos humanos, la justicia social y la propia definición del valor humano. En esencia, la eugenesia plantea preocupaciones sobre los peligros de reducir a los seres humanos a su composición genética, ignorando la compleja interacción de factores ambientales, sociales y personales que nos conforman. Una de las preocupaciones éticas más importantes que rodean a la eugenesia es el potencial de discriminación y la creación de una sociedad jerárquica donde los individuos son juzgados no por sus méritos sino por sus perfiles genéticos. La historia de la eugenesia demuestra la facilidad con la que tales ideas pueden utilizarse para justificar la marginación y la opresión de grupos enteros de personas. Además, la eugenesia plantea interrogantes sobre los límites del control humano sobre la reproducción y el potencial de consecuencias no deseadas. El deseo de eliminar los rasgos indeseables plantea la cuestión de quién decide qué es deseable e indeseable, abriendo la puerta a juicios subjetivos y prejuicios. Además, la búsqueda de la mejora genética a través de la eugenesia ignora la diversidad y variabilidad inherentes a la población humana, que son esenciales para la adaptación y la resiliencia. Sección 7. Comparando y contrastando la eutanasia y la eugenesia, dos caras de la misma moneda. Aunque aparentemente son conceptos dispares, la eutanasia y la eugenesia comparten algunos paralelismos intrigantes, particularmente en su relación con el control, la elección y el valor de la vida. Ambos conceptos implican tomar decisiones difíciles sobre la vida y la muerte, a menudo con el objetivo de aliviar el sufrimiento o mejorar la condición humana.
La eutanasia, en esencia, se trata de la autonomía individual y el derecho a elegir una muerte digna frente a un sufrimiento insoportable. Se centra en la idea de la elección individual y el control sobre el propio cuerpo y destino. La eugenesia, por otro lado, se centra en controlar la reproducción a nivel social, con el objetivo de mejorar el acervo genético humano, promoviendo los rasgos deseables y eliminando los indeseables. Este enfoque plantea preocupaciones sobre la ingeniería social, la discriminación y la erosión de los derechos individuales en la búsqueda de objetivos colectivos. Tanto la eutanasia como la eugenesia, a su manera, desafían las nociones tradicionales de la santidad de la vida y los límites de la intervención humana en asuntos de vida o muerte. Sin embargo, mientras que la eutanasia enfatiza la autonomía individual y la compasión, la eugenesia plantea preocupaciones sobre el control social y el potencial de abuso. Sección 8. La eutanasia y la eugenesia en el siglo XXI. Nuevas tecnologías, nuevos desafíos. En el siglo XXI, los avances en la tecnología médica y nuestra comprensión de la genética han dado nueva vida a los debates en torno a la eutanasia y la eugenesia, planteando una serie de nuevos desafíos éticos y sociales. El desarrollo de tratamientos de soporte vital, por ejemplo, ha desdibujado las líneas entre la vida y la muerte, haciendo que las decisiones sobre el final de la vida sean más complejas y desafiantes. Del mismo modo, los avances en las pruebas genéticas y las tecnologías de edición de genes han reavivado las preocupaciones sobre el potencial de que la eugenesia resurja en formas más sutiles e insidiosas. La disponibilidad de pruebas genéticas prenatales, por ejemplo, plantea cuestiones éticas sobre el aborto selectivo y el potencial de discriminación contra las personas con discapacidades. Del mismo modo, la posibilidad de utilizar la tecnología CRISPR para editar la línea germinal humana plantea preocupaciones sobre las consecuencias no deseadas y el potencial de exacerbar las desigualdades sociales existentes. A medida que navegamos por estas aguas inexploradas, es crucial entablar discusiones reflexivas e informadas sobre las implicaciones éticas, sociales y legales de estas tecnologías emergentes, asegurándonos de que utilizamos nuestro conocimiento de manera responsable y ética. Sección 9. Conclusión. Enfrentando el futuro, equilibrando el progreso y la responsabilidad ética. Al abordar las complejas y a menudo controvertidas cuestiones de la eutanasia y la eugenesia, es esencial abordar estos temas con sensibilidad, empatía y un profundo respeto por la dignidad humana. Si bien los avances tecnológicos ofrecen nuevas posibilidades para aliviar el sufrimiento y mejorar la vida humana, también nos presentan desafíos éticos sin precedentes. El debate en torno a la eutanasia destaca la importancia de respetar la autonomía individual y el derecho a tomar decisiones sobre el propio cuerpo y la muerte. Sin embargo, también nos recuerda la necesidad de proteger a los vulnerables y garantizar que tales decisiones se tomen libremente y sin coerción. La eugenesia, con su oscura historia de discriminación y abuso, sirve como una severa advertencia contra los peligros de la ingeniería social y la importancia de salvaguardar los derechos humanos y la diversidad. A medida que exploramos el potencial de las tecnologías genéticas, debemos permanecer vigilantes contra el atractivo de crear una sociedad perfecta a expensas de la libertad individual y la justicia social. En última instancia, navegar por los dilemas éticos del siglo XXI requiere un delicado equilibrio entre abrazar el progreso científico y defender nuestros valores fundamentales de compasión, igualdad y respeto por todos los seres humanos. Al participar en diálogos abiertos y honestos, podemos esforzarnos por crear un futuro donde los avances tecnológicos sirvan a la humanidad sin comprometer nuestros principios éticos fundamentales.